Muy buenas tardes para todos, buenas tardes para todas también. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde lluviosa en casi toda Bogotá y seguramente en muchas ciudades también del país donde nos están viendo. Por ejemplo, en Armenia, de donde es oriundo pues nuestro invitado, nuestros dos invitados que tendremos en el día de hoy. Mi nombre es Uli Zabal y les doy la bienvenida a esta primera conversación que vamos a tener en la Semana de la Biotecnología Verde. Justo ese es el tema central de la conversación de hoy, qué es la biotecnología verde y para qué sirve y otras cosas más que hablaremos. Quiero presentarles para que le dé la bienvenida a nuestros invitados y a nuestra moderadora del día de hoy, a Lorena Ruiz, directora del Departamento Editorial de la Universidad Antonio Nariño, nuestro socio en este mes de la ciencia y la tecnología y en esta Semana de la Biotecnología Verde. Adelante, Lorena. Gracias, Uli. Yo creería que es una aventura. Ya vamos por la segunda semana de esta aventura, mostrar un poquito más, irnos metiendo en esto qué es esto verde, ¿cierto? Esa biotecnología verde. Y pienso que obviamente los dos invitados de hoy, que ambos son lo que tú decías, oriundos de Armenia, y trabajamos mucho en fortalecer completamente esa capacidad de investigación sobre biotecnología en Armenia. Entonces, hoy estará obviamente Jimena Serrano, de la Asociación de Colombiana de Periodismo Científico, que nos moderará toda la conversación, y dos profesores nuestros, que es Andrés Mauricio Rojas y Clara Durango, que obviamente nos hablarán un poquito de qué ocurre con todo esto y el poder de las plantas, qué ocurre recuerden esto de las plantas de medicinales, ¿cierto? Hoy en día, miren que estamos hablando hasta de la moringa para poder evitar obviamente el COVID, pues algo de eso podemos, como dicen, comenzar a dilucidar alrededor de este tema. Claro, no se les pierdan los demás días de la semana, entonces los dejo con Jimena Serrano. El micrófono, Jimena. Obviamente nuestros dos profesores Sí. son, listo, ahí me faltaba un poquito decir obviamente el micrófono, pero pues son de la Universidad Antonio Nariño, los dos son doctores, han trabajado obviamente varios años en investigación alrededor del tema de química y obviamente de fitoquímica, llamémoslo así, con esta ciencia relacionada con las plantas y pues ambos obviamente van a compartir nuestro conocimiento. Ahora sí, Jimena, como dice. Bueno, ahora sí, pues muchas gracias, bienvenidos todos. Muchas gracias realmente al Banco de la República y a la universidad por hacer esta alianza y abrir este espacio tan importante de conocimiento que pues a todos nos cae muy bien, especialmente como dice Lorena en este momento donde estamos ávidos de conocimiento sobre las plantas y los beneficios que podemos obtener de ellas. En esta serie de conversaciones que hemos tenido, pues hemos estado viendo la importancia de las biotecnologías, de los tipos de biotecnología. Así que en este arco iris de posibilidades, hoy vamos a hablar sobre la biotecnología verde, que se encarga justamente de estudiar y de mejorar ese mundo vegetal para que tengamos nosotros mejores cultivos, plantas todavía por descubrir sus bondades y sobre todo también una mayor calidad de alimentos. Así que, pues sin más, realmente es un placer en este momento darle la bienvenida nuevamente a Andrés, quien nos va a contar inicialmente sobre qué es la biotecnología y cuál es esa importancia y sus campos de acción. Así que bienvenido, Andrés. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias Jimena, gracias Lorena, Zuli. Realmente para mí es un honor poder estar acá, compartir este mes de la biotecnología, en este caso hablando específicamente del tema de la biotecnología verde. Pues voy a estar a quien les presenta Andrés Mauricio Rojas, es mi nombre, y junto con la doctora Clara Juliana Durango vamos a estar aquí dando esta pequeña charla, lo que conocemos alrededor de lo que es la biotecnología verde y contestando pues algunos cuestionamientos. Entonces, pues vamos a arrancar un poco, vamos a hablar básicamente de lo que es la biotecnología verde. Aquí tengo dos palabras, son la agricultura y también cómo se conoce biotecnología vegetal. Y básicamente la biotecnología trata es de los procesos de transformación que sufren algunos tipos de vegetales, específicamente los alimenticios.
y en ese proceso de transformación es cómo lo mejoramos para nuestra salud, para nuestro beneficio, y en este caso lo más importante que es nuestra alimentación. Digamos que hay dos tipos en la parte de biotecnología verde, donde está la parte de cultivos, donde hay identificaciones a los cultivos, y la otra en la parte alimentaria. Digamos que son como las dos grandes ramas que tenemos ahí, pero básicamente eso se trata de biotecnología. Entonces es cómo aprovechamos nosotros estos procesos de transformación para nuestra seguridad alimentaria. Entonces, tenemos un término ahí que es muy importante dentro de la definición de lo que es la seguridad alimentaria, y es asegurar eso, que es los alimentos de una cantidad y en calidad. Es lo que es lo más importante y lo que de alguna forma más nos preocupa. ¿Ok? Entonces, eso digamos que es a grandes rasgos básicamente lo que significa la biotecnología. Pero ¿para qué sirve la biotecnología verde y cuáles son las aplicaciones de esta biotecnología verde? Tenemos básicamente que la mayor productividad es uno de los efectos principales de estos procesos de transformación. En este caso, el hecho de tratar resistencias a virus, patógenos, plagas, herbicidas, es uno también de los objetivos principales en este hecho de poder tener ese proceso de transformación biotecnológica. Otro proceso que sean más nutritivos, un enriquecimiento, por ejemplo, con vitaminas, con ácidos grasos modificados. En este caso, de alguna forma, nosotros nos alimentemos, tengamos una mejor nutrición desde este punto de vista, desde este punto de tener en cuenta esos procesos biotecnológicos de transformación. La generación de nuevos combustibles, en este caso estamos en una lucha contra las nuevas energías, en este caso el hecho de proponer biocombustibles para poder generar nuevas formas de transformación de energía. Mejorar el post-cosechamiento en el retraso de la maduración, por ejemplo, hay procesos que los alimentos tienen un proceso de maduración que no dan ni siquiera una vida de anaquel, en este caso para el consumo. Entonces, de alguna forma, el hecho de poder tratar ese proceso de maduración también es importante. La tolerancia al estrés, en este caso hablando de estrés por la sequía, altas temperaturas o suelos salinos, entonces son digamos, condiciones muy extremas para cierto tipo de especies vegetales. En este caso se pueden hacer cierto tipo de modificaciones, ya sea el suelo o específicamente a la especie vegetal como tal, donde pueda tener un proceso en el cual pueda transformar y sobrellevar esos procesos, y obviamente sin descuidar la parte nutritiva y la parte de producción. Los mejores ornamentales en la parte de pigmentos, de aromas y fragancias, igual también aquí es muy importante la modificación y también tratamiento, por ejemplo, también de metabolitos secundarios, que más adelante vamos a hablar de ellos y cómo podemos llegar a conservar esos modificados. Las biofactorías, desde el punto de vista de las proteínas terapéuticas y biopolímeros, y también otro tema muy importante que es la fitorremediación, donde vemos cómo hay especies vegetales capaces de eliminar ciertos contaminantes de los suelos, haciendo procesos de absorción, sea desde la raíz o sea desde toda la planta, y cómo podemos transformar esa planta para que poder eliminar ciertos procesos de remediación para esto. Entonces, en ese caso, vemos la importancia y la gran aplicación que tiene, cuánto que pues, como te metían las empresas hasta corto en ciertas medidas, pero digamos que ese es el ámbito que tenemos de gran medida. Andrés, Y dentro, sí, perdón, dime. sí, me gustaría que regresemos un momentico a tu diapositiva. Me gustaría que habláramos, que diéramos unos ejemplos así como muy del común, de algunos de estos pasos o de los campos donde actúa la biotecnología, que sean como más de la cotidianidad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que las plantas tengan una mayor resistencia a virus, patógenos o plagas, ¿qué ejemplo encontramos en nuestro ambiente o en nuestra cotidianidad que pueda representar esto? Bueno, por ejemplo, hay plantas que en este caso hablamos, por ejemplo, pueden hablar uno en este caso, de la simbiosis de especies vegetales que están una junto a otra, por ejemplo. En este caso hay muchas de esas especies que conviven unas con otras, y uno puede de alguna otra forma implementar ciertos tipos de cultivos para que esas especies vegetales, digamos, repelan de alguna forma esos patógenos, esos plagas. Igual manera también puede hacer como inducir, en este caso, a las especies vegetales algún tipo de expresión para que de alguna forma puedan tener ese tipo de resistencia a sus patógenos, a sus plagas, y a formar casi como herbicidas también de forma natural. Sí, por ejemplo, bueno, Lore en ese momento está comentando sobre el gusano de papa. Un ejemplo que podríamos citar también es la necesidad de generar especies resistentes a la Ralstonia. La Ralstonia es una bacteria
que en este momento está generando pérdidas importantes en los cultivos de banano y plátano, desde el Caribe, Haití, África, hasta Sudamérica. La Ralstonia se conoce popularmente como el moco del plátano, y aunque en Colombia, para citarlo muy específicamente en el país, se han hecho esfuerzos muy grandes desde Corpoica para poder tratar digamos que este fitopatógeno, pues básicamente el tratamiento es cortar y o sea, demarcar una zona que genera un impacto sobre el cultivo y sobre la economía de quien está cultivando. Entonces, poder expresar en las especies una molécula, pero tenemos que entender algo. Para que una especie vegetal exprese una molécula, esa molécula tuvo que venir de un gen que determinó que ese metabolito secundario iba a estar presente. Entonces, para poder inducir digamos que esa modificación en una especie que genere esa capacidad de repeler la ralstonia, es necesario echarle mano a las herramientas biotecnológicas. El profesor ahora mencionaba la bioremediación. Hay un ejemplo que en lo personal nos gusta mucho, exacto, y es un ejemplo ofrecido por los estudios del profesor Peter Cooper en el Max Planck, perdón. Peter Cooper demostró que ciertas especies podían ser sembradas en suelos ácidos o suelos, digamos, con pH muy ácido, inclusive por la minería en África. Resulta que este pH venía determinado por la explotación de níquel. La planta era capaz, después de haber sido manipulada genéticamente, era capaz de incorporar el níquel a su metabolismo y no solamente recuperaba el suelo, que lo hacía nuevamente cultivable, sino que también recuperaba el níquel. Entonces, digamos que es un ejemplo bien interesante donde todo el procedimiento está de una manera muy circular. El asunto de la biotecnología destinada al ornamental. Algo muy interesante que la pandemia ha abierto es la necesidad de la búsqueda del bienestar mental, del bienestar espiritual, ya no solamente el bienestar físico. Y eso le echa mano a antiguos conceptos de la medicina no tradicional, de la medicina ayurveda, de la medicina china, donde nosotros no solamente somos lo corporal. Entonces, si logramos generar especies vegetales que tengan ciertos aromas que permiten al cerebro mantener un bajo nivel de estrés, o que regulan, por ejemplo, nuestro sistema renal para disminuir los índices de cortisol y disminuir la respuesta inflamatoria, nosotros estamos impactando la salud, pero casi que lo que se llamaría aromaterapia, pero realmente no es una respuesta neuronal, pero esas especies se logran a partir de la biotecnología, porque las especies aromáticas tienen vidas medias muy cortas. Entonces, digamos que esos son algunos ejemplos que podríamos citar. Sí, incluso también en la fitorremediación, algunas lo hemos visto también acá, incluso que lo estamos utilizando en las plantas de tratamiento de las curtiembres, por ejemplo, para la eliminación de cromo, los diferentes contaminantes de cromo y otros contaminantes que tenían, y había especies vegetales que se estaban sembrando alrededor de las curtiembres porque igual la captación de cromo era entonces también digamos que son como unos ejemplos de Interesantísimo. Un pasito antes de continuar aquí, estábamos hablando estábamos hablando que se hace un mejoramiento de la planta y se busca que la planta exprese de alguna manera una característica particular que se desee. ¿Cómo se hace para que la planta pueda expresar eso que nosotros necesitamos? ¿Cuál es el papel de la biotecnología en ese punto? Bueno, desde el punto de vista de pronto, desde el punto de vista, por ejemplo, de los metabolitos secundarios, por ejemplo, vamos a hablar un poco de los metabolitos secundarios cuando uno hace cultivos y, por ejemplo, en este caso puede tener aislar una parte de una especie vegetal que es de interés, en este caso, que uno quiere expresar cualquier tipo de pronto de un metabolito, y en este caso llevarlo a cultivos in vitro. Un cultivo in vitro significa entrar al laboratorio, tener unos frascos específicos, tener un medio de cultivo específico y allí hacer ese tipo de acelerado. Si allí tú puedes de alguna forma hacer ese tipo de manipulación, bueno, no sé, quiero que se exprese un metabolito secundario específico, un flavonoide, un lignano, X, y a partir de ahí yo puedo empezar a hacer ese tipo de manipulación. En este caso, bueno, para que se sobreexprese este compuesto que yo tengo la característica específica de lo por X o Y motivo lo puedo hacer. Pero de alguna forma eso se puede manipular también.
Ok, todos estos procesos para estas mejoras y estas obtenciones de lo que estamos nosotros necesitando, indiscutiblemente requieren de la mano de la biotecnología para poderse hacer. Sí, Sí, claro. Claramente, digamos que hay dos grandes líneas que la mencionábamos o la mencionaba usted, Jimena, antes de iniciar la conversación, y es la edición genética y la generación de transgénicos. O sea, si bien se pueden generar especies que de plano sean novedosas, o sea, que tengan toda la, digamos que tengan todo el resultado de la ingeniería biotecnológica y que salga una especie a partir de la generación de un transgénico, una especie innovadora que no ha sido dada por la naturaleza, sino que, digamos, fuimos artífices de su creación, es una ruta para poder expresar especies de interés. La otra es poder editar esos genes, editar esa información genética de los vegetales promoviendo que bien sea que se expresen o se silencien o se complementen, pues genes, o sea, genes de una especie, ¿no? Digamos que, por ejemplo, hay rutas muy interesantes hablando de la rastonia, rutas metabólicas de los vegetales, que se presumen ayudan a generar la resistencia. Una ruta que de hecho pues, está muy vinculada a una molécula que el profesor va a hablar ahora es la podofenotoxina, porque debemos tener en cuenta que los metabolitos secundarios no son fundamentales para la vida de la planta, sino que forman parte de su sistema inmunológico. Entonces, poder decir que si encontramos ese gen que le permite adaptarse a la rastonia o repelerla y lo colocamos en otra especie, pudiéramos editar ese genoma o pudiéramos de plano generar una nueva especie, por ejemplo, de banano, que tuviera esa capacidad. Entonces ahí hablaríamos de estos dos grandes términos, edición genética y generación de transgénicos. Muy bien, fantástico. Y además que tenemos tanta biodiversidad, tenemos tantas especies que podemos utilizar y que podemos aprovechar. Y como tú dices, pues unas complementarias con otras, pues obviamente que el abanico se nos crece enormemente. Pero continuemos entonces, aprovechemos a hablar de la biodiversidad que tenemos. así es de Jimena, nos introduce Jimena, sí, básicamente la biotecnología en Colombia es por eso tan rica y tan prolífera de estudiarla, porque realmente, bueno, Colombia está considerada como el segundo país más megadiverso a nivel mundial. Tiene alrededor de 50.000 especies que están registradas y cerca de 31 millones de hectáreas son protegidas y que eso equivale más o menos al 15% del territorio nacional. Y pues que a nivel mundial tenemos esa capacidad. Entonces, lo que vemos aquí realmente es un gran campo de estudio, un gran campo en donde podemos aplicar esta biotecnología como claramente se puede llegar a ver. Entonces, también es como casi una invitación a los chicos que nos están viendo en este momento, de realmente que miren lo que tienen ustedes en su país, que miren lo que está y que muchas veces no lo aprovechamos y también es triste, por ejemplo, nosotros como investigadores y como manera personal, lo digo, leemos artículos científicos, vemos muchas publicaciones a nivel internacional y con material que pues, trabajaba en Colombia, con material que se llevaba en Colombia. ¿Por qué? Porque de pronto muchos hemos de pronto descuidado esto, saber que tenemos esta gran biodiversidad para poderla trabajar, para hacerla nuestra. Entonces, también es como un llamado a eso. En ese orden de ideas, bueno, ya habíamos hablado de que bueno, Colombia tiene esta gran diversidad y que tiene oportunidades infinitas en la parte de investigación, sobre todo en la parte de competitividad. De las principales líneas de investigación y que se proponen para el estudio de esta megadiversidad están, por ejemplo, las bebidas fermentadas, en alimentos probióticos y funcionales, también los procesos de biocombustibles que también hablamos un poco ahora, el bioinsumo y control biológico, de desarrollos de partes agrobiológicos, la producción pecuaria agroindustrial, organismos modificados, básicamente, y las bioremediaciones que tenemos. En Colombia existen alrededor de 114 grupos de investigación, desde parte de la biotecnología, en diferentes universidades del país que están enfocados a la investigación en la parte de tecnológica. Están grupos como Corpogen, Corporica, Biotech, que de alguna forma se encargan o están estimulando este hecho del estudio y que se encuentran dentro del sector agropecuario, dentro de iniciativas privadas y para hacer diferentes productivos en el país a partir de esta riqueza biotecnológica. Entre las políticas de la biotecnología y el direccionamiento, pues tenemos los siguientes términos. Promover, de una forma lo que se pretende es, primero, promover una adecuada implementación de la biotecnología en el país,
con el fin de contribuir y mejorar la competitividad y la calidad de la vida y el bienestar de la población. Básicamente ese es el objetivo principal y aquí tenemos una palabra muy fundamental que es el bienestar de la población, el bienestar de nosotros como personas, como humanidad, como colombianos que somos, entonces ese proceso de tecnología y sobre todo la biotecnología que propone por eso. Generar procesos de innovación en diversos sectores industriales basados en aplicaciones tecnológicas que conllevan el desarrollo de tecnología sostenible y eso, en este caso ya entraba también lo comenté con los muchachos de implementar esas nuevas tecnologías y ver la diversidad que tenemos, eso es parte industrial que podemos realmente llegar a hacer ese desarrollo tecnológico como decimos acá. Promover la motivación y el compromiso de actores de los diferentes subsistemas que estén involucrados en los diferentes desarrollos de tecnológicos y vemos que pronto hay las bifurcaciones, que muchas veces el hecho de enfocar la parte de tecnología, en este caso de tecnología verde, pues que puede haber muchas bifurcaciones desde ese punto de vista y que de alguna forma podemos aunarlos para llegar a hacer ese desarrollo que realmente necesitamos desde el punto de vista de la tecnología en Colombia. Determinar la articulación de procesos y mecanismos buscando la continuidad del direccionamiento y garantizar el logro de los impactos tangibles y sostenibles. Entonces, de alguna forma, vemos acá como estas políticas biotecnológicas en Colombia llevar a ese sostenimiento específico de nuestro quehacer, de nuestro bienestar como población y que tenga un impacto positivo. Uno de los principales procesos biotecnológicos y lo que pretende los procesos biotecnológicos no solamente es llegar a producir alimentos de calidad o de buena cantidad, sino también los efectos secundarios que sean los menos adversos tanto a la población que los consume y tanto a la biodiversidad que tenemos. Entonces, ese afectar que esos procesos no vayan a ser contraproducentes inclusive. Entonces, ese hecho de estar empleando unas buenas tecnologías, unas buenas tecnologías, digamos que es una buena política de tecnología. ¿Quién regula en Colombia los procesos de biotecnológicos? Básicamente el Ministerio del Medio Ambiente tiene esta legislación, inclusive en este caso estamos en ese marco, digamos, dentro de esos procesos donde incluso hay una regulación de ese marco genético, el recurso genético, de la normativa que está que rige en Colombia, entonces digamos que el Ministerio del Ambiente en este caso es el encargado de legislar esos procesos. En este caso tenemos por ejemplo acá el hecho de que el Estado en este caso es el que va a regular y va a controlar el hecho del tratamiento, la colecta en este caso, y el tratamiento de esos materiales vegetales para cualquier tipo de modificación que vayamos a tener. Entonces, en este caso, las actividades que se regulan son los recursos genéticos, son producto derivados de lo que se vaya a determinar. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una separación de unidades funcionales como ADN o ARN, por ejemplo, a partir de material vegetal, si queremos hacer el aislamiento de algún tipo de molécula o a solicitud de una patente a partir de cualquier especie vegetal. Entonces, aquí la idea es que sí, somos un país megadiverso, sí tenemos que trabajar en la parte de tecnológica, pero también hay una responsabilidad frente a ello. Entonces, la responsabilidad es que hay una regulación en el Estado y que debemos de alguna forma seguir la cabalidad, hay unos decretos, hay unas normas. Es decir, yo, por ejemplo, incluso en la parte de investigación no puedo ir saliendo y, encontré esta ramita, encontré este palito, o quiero llevar esta fruta y hacer esto porque se me ocurrió, porque me pareció chévere, entre comillas, porque pienso que es muy bueno o porque me lo dijeron, pero también tienen que hay un marco legal que legisla esto y realmente esto, pues por el bien de nosotros, por el bien de la humanidad, por el bien de lo que se va a hacer en determinado momento, por el bien de ese material vegetal, porque también hay que aprender la conservación, solamente ir cogiendo y haciendo las cosas, sino que también el punto de vista cuando uno puede una colecta, no tomar todo ese material vegetal, sino saber que hay una responsabilidad frente a ello. Entonces, en ese caso, es una limitación de información frente a ello. Y la regulación depende también del tipo de procedimiento que se haga, ¿no? Y es como para proteger tanto las especies que hay en el en el ambiente, inclusive las especies nativas, también como a la seguridad humana en cuanto a la producción de ciertos alimentos. Mira que justamente Steven Herrera pregunta que cuál puede ser el riesgo de las plantas modificadas cuando son introducidas en los ecosistemas, que eso es una parte también que tiene que ver con las regulaciones. En ese caso sí es complejo porque puede causar incluso un desequilibrio. En ese caso, por ejemplo, hay algo que llama creo que puede haber el tema de la polinización cruzada. Entonces, por ejemplo, en la polinización cruzada, en este caso hay especies vegetales que son modificadas y que en este caso pues vienen animales a polinizarlas, insectos,
y en ese caso ellos pueden llegar a polinizar otras especies vegetales, que vienen otras especies animales a polinizar y pueden tener un tipo de contaminación, por ejemplo. Entonces, en ese caso, va a perjudicar la biota de determinados procesos. Entonces, cuando uno va a inducir esos procesos, tiene que tener mucho cuidado, de ser muy cuidadoso en el hecho que va a hacer y también cuidar el entorno. Por ejemplo, también hay especies, por ejemplo, ahora que está muy de moda el aguacate, y hay cultivos de aguacate en este caso, donde, por ejemplo, se cuida mucho el entorno, porque es una especie que también están tratando de hacer modificaciones, pero están afectando, por ejemplo, el entorno de las abejas. Entonces, vemos la importancia que tienen las abejas en este caso y cómo puede llegar a afectar eso naturalmente. Entonces, en ese caso, pues es muy importante esa pregunta porque realmente sí puede llegar a determinarlo. Yo creo que uno tiene que ser, y como les decía ahora, dentro de los estudios que uno hace, ser muy cuidadoso en este caso de cómo llegar a hacer esas modificaciones, esas dónde va a llevar y que lo tiene que tener con realmente. Ajá, ok. Ok, bueno, en Colombia, digamos que hay un total de empresas, digamos que esto es un background que hice del año pasado, es mantiene una como muy actualizado ahora, y de pronto encontré que en el sector agrícola hay alrededor de 59 empresas, en este caso son el 38% de total de las empresas, hay ese sector alimentos de bebidas, de combustibles, el 12%, por ejemplo, en el sector farmacéutico, que ocupa un 8%, universidades y centros de investigación, el 24%, con un total, bueno, el total de 105 empresas en este caso, vemos una gran cantidad de tecnología, en este caso en el país, que está implementando el hecho de saber aprovechar esa biodiversidad. Vuelvo también y hago la invitación de fotos como para mostrar el hecho de que existe centro de tecnología en el país, que hay empresas que están realmente trascendiendo a ello. Aquí traigo de pronto esta diapositiva en donde hago de pronto mostrar algunas empresas que de pronto por la marca que fueran como llamativas, que se atraían, de pronto algunos las conocían, donde hacen procesos biotecnológicos, también hay algunos estudios en algunas universidades del país que también igual implementan, y ya están implementando los procesos biotecnológicos de transformación, y de igual manera algunos centros a nivel nacional que también están implementando esa biotecnología, en este caso, biotecnología verde, de atención a agropecuarios, turísticos, mineros, etcétera, etcétera, y que pues potencian para hacer el tema. Ok, me llama mucho la atención que hay muchas empresas grandes conocidas Sí, que están utilizando la biotecnología para, pues obviamente que para aprovechamiento de su nicho económico. Por ejemplo, veo a Manuelita. ¿Qué está haciendo Manuelita con biotecnología? pues la bolita básicamente es la producción de azúcares, ¿no es cierto? Entonces, en Sí. este caso, la producción de azúcares puede tener una mayor, digamos, producción, en este caso, la manipulación de carbohidratos, una sobreexpresión de carbohidratos. Los carbohidratos básicamente son más azúcares y puede haber algún tipo de modificación del punto de vista de la caña de azúcar. Se te escucha un poquito mal, se te escucha un Ah, poco mal. Ya, ¿aló? ¿Ya me ahí ya te escucha bien ahí? escucho. ¿Ahí me escucha bien? Sí, ahí Entonces, en sí. este caso, de la expresión de azúcares, en este caso. Entonces, en este caso, puede estar pensando que bueno, se está implementando ese proceso donde hay una expresión de la cantidad y del concepto y también Ajá. de manipulación para también, pues, en este caso, digamos, la glucosa, en este caso, el azúcar principal de esta producción. Y entonces también pueden haber otro tipo de azúcares a partir de otro tipo de especies vegetales, por ejemplo. Entonces, en este caso, también pueden estar implementando a partir de esos procesos. Y digamos que estas grandes empresas, digamos que tienen esa visión, obviamente pues ellos lo van a aprovechar y para ese beneficio. Entonces, en este caso, este beneficio va a ser para ellos. Es que hay muchos grupos económicos trabajando el mejoramiento y el aprovechamiento al máximo. Por ejemplo, la fábrica de licores de Antioquia, imagínate. O sea, el aguardientico que nos tomamos viene con un proceso biotecnológico. Pues igual, dentro de los procesos de fermentación, van a haber unos procesos ahí para tanto como acelerantes o retardantes, bueno, etcétera, para poder llegar a hacer ese aprovechamiento. Vale, para que vean los muchachos que cualquier cosa que están consumiendo, inclusive desde el azúcar hasta el aguardiente que comparten en grupos y en familia, vienen aprovechando la biotecnología. Sí, igual yo creo que la biotecnología la encontramos en muchos sectores, en muchos sitios, cual no sabemos que la estamos implementando, que la estamos utilizando,
que la estamos incluso consumiendo, pero que Claro. realmente sí se utiliza. Y esa casi que forma parte de nuestra vida, ya realmente de la cotidianidad, y por eso realmente son estas charlas, son estas presentaciones de que como que den en cuenta y tener en cuenta eso hacia dónde vamos con todos estos procesos. Nuestro entorno está rodeado de ciencia, Sí, medicina, alimentos, bebidas, todo, por absolutamente. ejemplo, esta mañana hablábamos del hecho de que nosotros compramos la leche y la desnatamos. Entonces, ese hecho de usted tomar leche y luego hacemos queso o hacemos mantequilla, decimos, bueno, eso es un proceso biotecnológico, algo que lo estamos haciendo en la casa y posiblemente fue algo que nos enseñaron, de pronto lo aprendimos, pero ya estamos viendo que eso lo podemos implementar y ya estamos en ese proceso de tecnología antigua, pero igual está implementando las Claro. Muy bien. pero un poco entonces, de pronto ya introduciéndonos y lo que quería también mostrarles era, a partir del conocimiento popular y el interés biológico también de las plantas. Algunas preguntaban, bueno, si ustedes se comen una lechuga, la lechuga es un producto natural. Ah, pues sí. Y la lechuga puede ser también como actuar como una forma de remediación para usted. Y pues claro, sí, me está remediando. Entonces, no solamente el hecho de consumir un alimento es el hecho de alimentarme, sino también de sanarme de alguna otra manera. El hecho de las, de las especies vegetales naturales no solamente son también el hecho de sanar, sino también perdón, de alimentarnos, sino también de cuidar. Entonces es muy importante. Y eso es el interés biológico de los productos naturales, ya que tiene algún interés antibacteriano, antifúngico, de diferente índole que nosotros consumimos. Igual desde el punto de vista del conocimiento popular y hablando del conocimiento popular de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de alguna forma que transmiten esa información y que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta, a veces la echamos de lado y decir, bueno, tal planta tiene tal característica porque sirve para la fiebre o sirve para las hernias o las llagas, etcétera, etcétera. Y muchas veces, sí, pero realmente ese rescate, ese conocimiento popular también se ha dado como una bandera que tenemos nosotros y que queremos implementar y tenemos un mensaje que queremos transmitir a los chicos. Yo creo, como decíamos ahora, algo tan sencillo como sacarle la taza a la leche, que es algo que, por ejemplo, en es un proceso de ¿no es cierto? Dentro de todos esos compuestos existen de todos estos productos naturales, especies vegetales, existe lo que llamamos los metabolitos secundarios. Ahora de pronto lo nombraba la doctora la Juliana. Y los metabolitos secundarios están dentro de las especies vegetales. Dame un segundo para hacer una aclaración, porque justamente Víctor Jara pregunta que si el estudio de las actividades biológicas de los metabolitos secundarios puede ser considerada como biotecnología verde. Yo creería que sí. Igual, es obviamente el hecho de ver el valor que realmente tiene ese contenido, en este caso, como estamos hablando muy puntualmente de los metabolitos secundarios en nuestro organismo. Eso es de tecnología verde, eso es lo que vamos a presentar ahora, incluso esto de lo que estamos haciendo nosotros. Los metabolitos secundarios son compuestos de activos que presentan en la planta. La planta tiene tantos, tiene secundarios, pero solamente tiene primarios. Los primarios, en este caso vamos a aclarar, que son los metabolitos que tiene la planta y que son esenciales para el crecimiento de la planta, que sin esos la planta no puede sobrevivir. Los secundarios, sin ellos sí puede sobrevivir, pero lo utiliza para su defensa. En este caso, hay compuestos metabolitos secundarios que utiliza simplemente como olores, como colores, etcétera, en donde ya simplemente el entorno donde va a estar, pues va a poder sobrevivir. Pero resulta que para la planta son secundarios, pero para nosotros van a ser muy importantes, porque a nosotros, como humanidad, como seres humanos, realmente nos benefician, nos sirven mucho. En ese caso, por eso es tan importante las plantas, incluso la pregunta que nos hacía joven ahora, porque realmente tienen una actividad biológica que nos contribuye a nosotros de una forma íntegra y que por eso se sigue estudiando y se siguen ahondando porque realmente el estudio de metabolitos secundarios es realmente muy importante. Entonces, es decir, el 80 o el 90% de los medicamentos que existen ahora en el planeta son derivados, son, como digo yo, un control C, un control B de las especies vegetales que se dieron en algún momento y que después ya obviamente por diferentes razones pasaron a ser sintéticos, pero realmente fueron la copia de los productos naturales y por eso son tan importantes. Y existe una clasificación de los metabolitos secundarios, pues basta. Y en otros realmente nos interesa uno que son específicamente de tipo lignano, que son compuestos que están dentro de las plantas, de unas plantas específicas que se encuentran incluso acá también en el territorio colombiano
y que tienen un gran poder. En este caso, el poder de que tienen estos compuestos tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas, antibacteriales y sobre todo anticancerígenas, que ha sido como la bandera de estos compuestos de tipo limoneno. ¿Por qué son tan importantes y por qué nos interesa? Hay un compuesto específico y aquí de pronto quise hacer una estructura para que vean de pronto la parte química y se llama podofilotoxina. Tiene un nombre también como muy raro, ¿no es cierto? Pero bueno, esa podofilotoxina es este compuesto que ustedes pueden ver acá y ese compuesto es derivado de muchas plantas a nivel mundial, de, por ejemplo, Podophyllum dentatum, de la tuja, de las burseras, de la juniperus, etcétera, etcétera. Y es muy importante porque este metabolito, porque está muy bien expresado en estas especies vegetales, están expresadas estas especies vegetales cuando fue aislado y se le hizo la actividad biológica, pues tuvo un pequeño gran problema, que cuando se le hacía, por ejemplo, una actividad antibacteriana, pues mataba a todas las bacterias. Si se hacía contra células de cáncer, mataba todas las células de cáncer. Entonces, lo que pasó es que había que hacerle una modificación, ahí el proceso biotecnológico. En este caso, esta molécula como tal no era selectiva, sino que acababa con todo, digámoslo así, y por ello, desde el punto de vista biotecnológico, se hicieron las modificaciones. Hay otros derivados de esas moléculas, pero esa modificación está, ustedes ven acá la molécula que les mostré ahora, y aquí ven como una modificación. Más a el nombre técnico es el eletropósido, el tenopósido, y en este momento esa molécula que fueron aisladas fueron realmente modificadas y en este momento comercialmente se venden para el cáncer de próstata y para el cáncer de mama, el etropósito y el tenopósito. Y fueron modificadas, o sea, se fueron aisladas de especies vegetales y se hizo una modificación para poder realmente que fuera, digamos, más selectivo, que es lo que se pretende con la modificación. ¿Cuál es esa especie vegetal? En este caso, la especie vegetal fue Podophyllum peltatum, pero también se ha hallado de otras especies. La principal fue Podophyllum peltatum. Y en este caso también, valga la aclaración, también quiero hacer como un énfasis, porque es tan importante esto, porque el Podophyllum peltatum no se produce, por ejemplo, acá en América, sino que se produce en otros países, pero la especie Podophyllum se está acabando, se está extinguiendo y no han podido domesticarla. Cuando hablo de domesticar, lo que hablaba ahora, por ejemplo, de hacer los callos, de hacer los cultivos in vitro, y poderla llevar para que exprese otra vez este tipo de metabolitos, pero no se ha podido hacer. Entonces, se buscan otras especies vegetales, por ejemplo, las burseras si están acá en América, por ejemplo. Entonces, hay una afanosa búsqueda de especies burseras para que se puedan derogar o para derivar compuestos de este tipo y uno poder, digamos, hallarlos, sacarlos y poder hacer derivados de estos para poder tener este tipo de compuestos. ¿Cómo se conocen esas especies aquí? ¿Cuáles son? Aquí, por ejemplo, está el palo santo. El palo santo se da mucho en la parte del Huila, se da el altiplano cundiboyacense, hay una parte, también he estado en la costa, aparte en las zonas costeras también se da ese palo santo. Y básicamente lo utilizan en las iglesias como saumerio en Semana Santa, es muy utilizado, es un palito que se quema, tiene un olor delicioso, muy rico, pero pues aquí ahora estamos incursionando en la investigación porque parece ser que tiene este tipo de componentes. De aquí se ha aislado, han hecho otras investigaciones y lo que estamos viendo nosotros es ya empezando a incursionar en ese palo santo, por ejemplo. Hay otras especies que se llama la Juniperus communis, que es el enebro. No sé si lo han escuchado, que en algún tiempo algunas personas lo tomaban para adelgazar inclusive y fue muy peligroso porque muchas personas incluso se infartaban porque eran componentes bien fuertes y en este caso son componentes de este tipo. La gente en ese tiempo no lo sabía, ya luego después de unos años hecho unas investigaciones y ese enebro, por ejemplo, que se consume todavía, tiene características de compuestos de este tipo, que también son muy importantes. Y aquí, pues, obviamente, lo importante es hacer este tipo de modificaciones estructurales y aquí le aplica la tecnología en este caso, de poder hallar estos componentes de las especies vegetales colombianas, que, por ejemplo, en este caso, como te decía, no las haya acá otras para hacer modificaciones, ha sido difícil poder domesticarlas. Esos compuestos, desde el punto de vista de síntesis, son complicados porque no se pueden llegar a producir porque igual es costoso la síntesis, entonces por eso se van en buscar a partir de especies vegetales. Entonces, en ese caso... Se aísla este componente y a partir de esa particularidad que tiene, entonces se generan medicinas que son las que pues están en el mercado justamente para los tratamientos de cáncer. Exactamente. Y pues, desde el punto de vista de lo que estás diciendo de la parte de práctica de aplicación y fuera de eso para investigación también, porque por ejemplo,
Este compuesto que viene acá fue el que vimos allá, se llama la podofilotoxina, pero por ejemplo hay derivados, que se llama la beta-pentatina, la alfa-pentatina, y que tiene una actividad parecida y que uno entra a estudiar. Entonces, ya bueno, si yo como decía ahora, hacemos una actividad biológica, puede que se parezca un poco a esta o puede que no. Y en ese caso, que no se parezca, es una comparación que es no y se hace la modificación. Ya esos son estudios de investigación que también pretendemos realizar y aislarlos de este punto de vista de compuesto. O sea, hay una versatilidad de sus compuestos, por eso realmente son de interés, porque son de tipo lignano, y esperamos que en la biota colombiana ya hay unas plantas vegetales, de especies vegetales que hay acá, que ya, como te decía, y hay procesos otras que son nativas inclusive de acá de estas regiones. Entonces, por eso nos interesa mucho. Y ese hecho de poder derivar compuestos que generen medicamentos para la salud humana, en este caso de tipo cancerígeno, que digamos que el cáncer es una lucha constante, Ujú. lo que más ha gastado yo creo que dinero en la investigación a nivel mundial y sigue gastando todavía mucho dinero. Entonces el hecho de poder encontrar y sustentar esto a partir de la vegetación colombiana sería algo que es muy relevante, muy importante. No. Dentro de los estudios también que hacemos, que pretendemos, estamos realizando una parte de la biotecnología vegetal. Están, por ejemplo, los cultivos en suspensión, que también de la biotecnología, depende mucho de la tecnología verde. Y en este caso lo que pretendemos hacer es estudiar especies de la familia Bursera, que son los del palo santo, que están acá en Colombia, y poder hacer cultivos in vitro con el fin de que de sobreexpresar, por ejemplo, que lo que vamos a hacer ese metabolito secundario. Entonces, si podemos expresar ese metabolito secundario y producirlo en cantidad, por ejemplo, pues sería muy beneficioso, y sobre todo si es una especie colombiana, si es biotecnología colombiana. Entonces, es hecho también lo que hablamos al inicio de aprovechar ese recurso que tenemos nosotros, que a partir de esas especies vegetales, también hay otras especies vegetales que tenemos en estudio, pero por ahora digamos que ahora estamos impulsionando esta que es la más fuerte en este caso, estas especies de buceo. Eh, Existe muchísimo interés de la industria farmacéutica, en este caso también, sobre muchas especies vegetales de Colombia, muchas nativas. alguna vez estuve, voy a comentarles un caso, estuve en Europa, no por chicanear, no por chicanear un poquitico, y estuve en Roche, y allá estaba un conferencista, el conferencista nos empezó a hablar acerca de la síntesis de productos vegetales y dijeron, bueno, hicimos una convocatoria, había una convocatoria y todos los que producían compuestos químicos se empezaron a mandar, que no fueran de origen vegetal. Y eso duraron como 3 4 años, hicieron un robot inclusive para hacer las actividades biológicas, se lo midieron a cuánta cosa quisieron, echaron a los que hagan terminal. Y decía, lastimosamente nos costamos un montón de euros, un montón de plata, y pude contar en mis manos de esos productos de síntesis lo que realmente sirvió. ¿Qué se nos indica eso? Eso fue hace más o menos 12 13 años. Decía, nos tocó que volver a los productos naturales. Los habíamos abandonado, los habíamos desechado. Entonces, en ese caso, es la gran importancia que tienen los recursos naturales. Y el hecho de muchos que son incluso desconocidos. Mucha gente todavía, bueno, muchos incluso no nos han sido clasificados, incluso desde el punto de vista taxonómico, ni siquiera los conocemos nosotros. Y que pueden llegar a tener esa relevancia y esa gran importancia. O sea, que sí el hecho de estudiar esos metabolitos secundarios es de gran relevancia y hay mucho interés, obviamente. Nosotros estamos produciendo precisamente documentos y tesis que donde las casas farmacéuticas se están basando, obviamente. Por ejemplo, en este caso, hay un convenio, un consorcio casi a nivel mundial donde estamos nosotros, que es de este tipo de compuestos, de tipo lignano, por lo que te decía. Ya la especie vegetal que lo producía en cantidad se está acabando, no la han podido domesticar, han hecho este tipo de biotecnología en este caso y no han podido que se produzca. Entonces, hay una afanosa búsqueda de compuestos de este tipo, por ejemplo. Pues en este caso aquí en Colombia, digamos, en la representación estamos nosotros como grupo haciendo esta búsqueda de esos compuestos a partir de la dieta vegetal, en este caso de los compuestos de tipo lignano y pues ya encontrar cuáles son las especies vegetales que posiblemente los lleven a tener y hacer ese tipo de tecnología para que se exprese. Okay. Dentro de los procesos de transformación también de la biotecnología vegetal tenemos los procesos semisintéticos de los fármacos. Cuando yo hablo de semisíntesis, para explicar un poco, es cuando obtengo un metabolito secundario, lo aislé de la planta y yo le quiero hacer una modificación. Eso se llama una semisíntesis, porque estoy modificando el filamento. Y entonces en eso nosotros nos hemos trazado nuevas perspectivas desde el punto de vista de la química bioinorgánica con la medicina a partir de compuestos organometálicos, que en este caso es el iridio. O sea, hemos hecho una apuesta a también de la química organometálica. En ese caso, la doctora Cara Juliana Durango
es la, digamos, la experta que ha trabajado en esto y les voy a hablar un poco al respecto. Muy bien, Clara. Buenas tardes para todos, para todas, Jimena. Bueno, la verdad es que antes de empezar, pues sí es muy honroso estar pudiendo llevar este mensaje a un público que es joven, porque la biotecnología, uno no es una ciencia muy joven, es una ciencia que ha acompañado a la humanidad desde que la humanidad decidió asentarse y empezó a echarle mano a las cosas que requería, desde los cultivos hasta los animales. Tiene una historia de vieja data, pero la biotecnología, igual que los humanos en la pandemia, se ha reinventado. Y esta biotecnología moderna requiere de todas las herramientas, desde las ciencias básicas hasta las ciencias aplicadas, para poder generar esas especies que, como bien decía el doctor Rojas, pues le provean bienestar a la humanidad. Entonces, a los chicos y chicas que nos están escuchando, es una invitación para que uno le apuesten a soñar. Eh, hay hay mucha información en el país, mucha información sobre las dificultades, sobre las incapacidades, pero esa información, el 80% es ruido. Cuando uno tiene ciertos retos para hacer ejercicios científicos, para generar nuevos desarrollos, para generar ciencia de impacto, debe afrontarlos como eso, como retos que son oportunidades para las generaciones venideras. Entonces, si usted está en su casa, si usted está en su oficina, si usted está desde su celular y tiene el sueño de utilizar la biodiversidad, anímese a estudiar, anímese a echarle mano a todas esas herramientas que naturalmente nos han sido dadas, porque podemos hacerlo, tenemos el conocimiento y la infraestructura es un asunto que se irá generando a medida que vayamos avanzando. Entonces, chicos y chicas, el país los necesita, de hecho nos necesita a todos, para construir realmente este gran horizonte del desarrollo biotecnológico como un eje fundamental para el crecimiento económico. Entonces, ahora a Jimena nos comentaba una pregunta muy interesante, a mí me pareció muy interesante sobre, bueno, pero venga, esto sí es biotecnología verde. Yo creo, o soy digamos que del lado de todos esos autores científicos que consideran que la biotecnología, si bien tiene los colores, hay franjas donde la biotecnología se vuelve arcoíris. Donde Sí. la sí, donde la biotecnología ya no puede llamarse definitivamente verde, definitivamente roja, porque como ustedes lo están viendo, estamos partiendo de una planta y esa planta nos está dando una información que es su información metabólica, que claramente, como les decía inicialmente, no viene de la nada, viene codificada por su información genética y la estamos transformando, o sea, ya estamos pasando a la biotecnología roja, la estamos transformando en fármacos. Y no solamente en los fármacos que de manera tradicional se están utilizando para el tratamiento del cáncer. Hay una realidad frente a estos fármacos y es que terminan siendo el último recurso. O sea, es un recurso que si bien es necesario, es nuestra alternativa terapéutica a la mayoría de los cánceres, no tienen efecto secundario muy fuerte. No son fármacos que sean selectivos, no son fármacos que sean diferenciadores, sino que así como actúan sobre la célula tumoral, actúan sobre las células sanas. Esto al paciente le cobra un costo alto, porque claramente puede disminuir o puede más bien inducir la muerte celular bueno, desde células del epitelio, células de cabello, células hepáticas, bueno. Entonces, en el 2012, la OMS hace un llamado importante a la humanidad, no le digo a los grupos científicos, le dijo a muchachos, a los chicos que están en el colegio, a los chicos que están con ganas de entrar a la universidad, le digo, vean, la cosa es la siguiente, nos preocupamos por el medio ambiente, claro, pero es que la especie que sigue en vía de extinción somos nosotros, porque nos estamos quedando sin el tratamiento para las principales enfermedades. Y no estamos hablando solamente de cáncer, estamos hablando de que estamos generando quimiorresistencia a la tuberculosis, de que podríamos empezar a ver casos donde ya los medicamentos no funcionaran en la tuberculosis quimiorresistente, es la embarrada, donde podríamos estar viendo brotes nuevamente de rubiola,
de varicela. O sea, es urgente que generemos fármacos selectivos que sean más, más bondadosos con el sistema metabólico del paciente y que claramente no pierdan su capacidad de actuar sobre la célula de nuestro interés. Entonces, digamos que en respuesta a ese llamado, nosotros nos vinculamos a los grupos que presentaron pues diferentes propuestas. ¿Cuál era nuestra propuesta? ¿O cuál es en este momento, digamos que la bandera de nuestra propuesta? Partimos de este compuesto que se los mencionaba el profesor Rojas, que es la podofilotoxina. Entonces ya ahí, sí, esta Bursera, este árbol de Bursera fagaroides, que de hecho fue estudiado por el profesor Rojas y de donde él pudo aislar su compuesto, y de hecho otros compuestos, lo transformamos en esa molécula química y lo entendimos desde su molécula química. Y comprendimos químicamente que este anillo aromático que acá es un anillo pendular, como así que se mueve. Entonces, el que este anillo se mueva, la podofilotoxina que inicialmente es plana, vamos a hacerla así plana y vamos a ponernos. Entonces, aquí tenemos esta parte de mi palma, es esta estructura y este anillo que les estoy señalando acá abajo es este pincel. Entonces esto se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Si esto se mueve y yo logro que un metal de transición entre este pincel y esta palma, yo puedo doblar esto. Al doblarlo, yo dejo de tener planaridad y vuelvo un tipo poro, o sea, vuelvo un puño la proteína. Y eso tal vez, o nuestra hipótesis, es que facilite el paso a partir de por la membrana celular y aumente la selectividad y especificidad en el tratamiento. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? Digamos que, ¿cómo hacemos ese cambio biotecnológico para pensar que podríamos sintetizar un fármaco novedoso? Bueno, los metales de transición nos ofrecen un abanico muy grande, la química bioinorgánica es una química muy joven, entonces viene diciendo, vea, es que a todo el mundo le para bolas a toda la tabla periódica, pero a los metales no, y resulta que nosotros tenemos en nuestro sistema corporal hierro, cobalto, trazas de mercurio, entonces apostémosle a esa química, pero como en todo, hay dos grupos. Uno que dice, venga, el hierro y el cobre y el cobalto, no, son geniales porque están en la maquinaria enzimática. Hay otro grupo que dice, pero si usted va a sintetizar nuevos fármacos con los metales que hay ya en el ADN y en las células, pues como que va a ser complicado porque seguramente se van a confundir. Yo pertenezco a ese segundo grupo. Entonces dijimos, listo, no confundamos las proteínas, no confundamos nuestro sistema, no confundamos nuestro lenguaje celular, utilicemos un metal de baja toxicidad. El iridio no ha evidenciado alta toxicidad en ninguna de sus manifestaciones. Parece, según los reportes en la toxicología del iridio, él se excreta. Y pues utilicémoslo como vehículo a ver qué pasa. Entonces, partimos del tricloruro de iridio porque nosotros en nuestro lenguaje celular tenemos iones cloruro. Y esos iones cloruro nos permiten, digamos, que nuestro carro funcione. O sea, que nuestro carro de iridio que va a llevar esa podofilotoxina, pues pueda andar en esa autopista celular, ¿cierto? Entonces, bueno, así empezamos a sacar unas hipótesis de reacción, que son las que ustedes ven acá. Entonces ya, digamos que antes, yo le digo a mis estudiantes, antes le llamaban magia, ahora le llamamos biotecnología. Entonces, ¿cómo podemos transformarlo? ¿Cómo podemos transformar ese algo para generar un insumo que le provea a la humanidad pues bienestar de muchas formas? Entonces realizamos esta reacción. Esta es una emulación de cómo pudimos purificar los compuestos. Obtuvimos estos 3 compuestos y claramente los 3 compuestos iban ruta a lo que nosotros habíamos presupuestado, digamos que nuestra hipótesis de trabajo. Aquí vemos, perdón, me devuelvo un poquito, aquí ustedes ven acá la foto de la placa pues real de la purificación de los compuestos, simulando un poco lo que hicimos en el laboratorio. Es una química muy bonita porque se hace sin oxígeno y sin agua, porque lo que nosotros queremos ver es lo que está ocurriendo dentro del sistema.
y nuestro oxígeno tiene unas autopistas muy, muy, muy definidas. Entonces, digamos que tendríamos emular esa reacción en el laboratorio. Bueno, aquí vemos cómo realizamos un poco la experimentación, cambiando condiciones de trabajo. Y obtuvimos un compuesto que es muy interesante porque se parece mucho a un compuesto reportado por un profesor que se llama Pauling de una universidad en Australia, donde él sintetizó este compuesto de iridio con algo o con estos sustituyentes, pero son sintéticos. Y evidenció que su compuesto de iridio tenía una doble función. Uno, marcaba la célula dañada y dos, actuaba sobre la célula dañada. Entonces, solamente que el lugar donde nosotros en el mundo, el planeta el planeta es magia. Entonces, tiene un abanico muy grande de ondas que se llama el espectro electromagnético. Y de eso que es así enorme, enorme, nosotros vemos un pedacito que es así, que se llama el espectro visible, que es donde vemos el color. Entonces, al profesor Pauli dio su compuesto en la coloración roja, nosotros vimos que nuestro compuesto era azul. Nuestro compuesto mostraba una fluorescencia con una actividad celular muy interesante, muy análoga a lo que este hombre había propuesto. Él hizo su experimentación en proteínquinasas y eso es algo que, bueno, que desafortunadamente por la pandemia no se los podemos mostrar ahora porque no se pudo hacer la experimentación, pero que sigue en esa ruta. Digamos que los resultados químicos nos demuestran que vamos muy encaminados hacia esa síntesis. Aquí vemos estos truenitos que nos están señalando eso que antes era un árbol, eso que luego fue un metabolito secundario, eso que luego fue una respuesta hacia una particularidad, o sea, hacia una situación específica donde podía actuar ese metabolito secundario, es en este momento una nueva molécula que tiene unas transiciones comprensibles dentro del espectro electromagnético y que nos abre la posibilidad, así sean los sueños, a pensar que pudiéramos tener un fármaco colombiano que pudiera marcar una célula dañada y pudiera tratar esa célula dañada y recordarle que tiene que morir. Ese es el gran estandarte de quienes investigamos en posibles fármacos para el cáncer, decirle a la célula que se le olvidó que tenía que morir, decirle, oiga, acuérdese, usted ya tuvo sus hijas, ya, le tocó, baila, muera, y eso sí, no vaya a llevarse a las otras células sanas con usted. Entonces, esa es como la visión. Pues yo creo que ya eso es... Fantástico. Es fantástico. Pero una pregunta, ¿en qué punto va la investigación? ¿Qué porcentaje de investigación llevamos para seguir soñando? Realmente, aquí voy a ser muy sincera, Jimena. Realmente, las investigaciones, cuando uno, o sea, el día que yo creo que uno diga que la investigación le llegó al 90%, ese día vaya y reclame el Nobel por ventanilla. O sea, sí, realmente es un trabajo que uno no hace solo. Uno sueña con sus estudiantes que también le creen este cuento y que también se atreven a decir, venga, y no solamente el sueño, también es la pelea por la defensa del sueño. Porque entonces muchos colegas dicen, no, pero Iridio, ay, pero usted cómo va a hacer eso. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, no, que se puede, claro que sí, y ahí es que, o sea, se puede mientras que uno demuestre que no se puede. Y si en el camino la ciencia le revela que por ahí no es, pues uno tiene que ser humilde y agacharle la cabeza a la ciencia y decir, listo, entonces hay que buscar otro. Pero nuestra investigación a la generación de un medicamento, por lo menos en lo que se refiere a la síntesis, yo sí creo que va más o menos en un 70%. Dependemos de volver a estabilizar el cultivo celular. Sí, volvemos a estabilizar el cultivo celular. Y, o sea, digamos que hasta la pandemia ahí quedamos. Esperamos, seguramente tendríamos que retomar la síntesis, porque obviamente ya este tiempo muerto es tiempo complejo a nivel experimental, pero pues tenemos la esperanza de que rápidamente volvamos a enrutar y poder hacer ya las últimas experimentaciones en cultivo celular y empezar a mirar ya en un modelo ratón
cómo empieza a funcionar el asunto. Empezar a hacer los bioensayos, tal Sí, cual como sí. se hizo con el metabolito en puro, que está como control, empezar a hacer ya las modificaciones estructurales, a ver cómo igual eso ya es Pues tiempito para que haya el Y ese próximo año. ese es el horizonte y la verdad es que, muchachos y muchachas, el conocimiento es un viaje y es un viaje donde nadie le puede quitar lo bailado. No se trata de usted cuánto va a ganar, no se trata de a usted quién lo va a reconocer, no. Se trata de que usted en su interior sepa que con cada fragmento de conocimiento que usted genera, le está dejando un legado a la humanidad. Y quien deja los legados, cuando uno ve la historia de la química o de la ciencia, al final no importa quién es el nombre de quien dejó el legado, importa ese legado que se le da a la raza humana. Entonces, a soñar grande, porque el mundo está para que lo construyamos. claro, y además que es importante que los muchachos sepan que a través de sus estudios y de su empeño y de su tesón para seguir demostrando que la ciencia aporta, que la ciencia es válida, se puede cambiar el mundo y le Claro, pueden dejar muchísimo. Hay una claro, niña aquí, mira que estoy emocionadísima, además porque sí, Clara, tu pasión la transmites tanto que yo sé que estos muchachos están enganchadísimos y William pregunta que inclusive que qué libros le recomiendan para iniciarse en la biotecnología desde el colegio. Es decir, estamos permeando la base, que es lo más importante. Sembrando, estamos sembrando. sí, claramente sí. Creo que Zuli ya les colocó unos autores o unos textos en el chat. Sin embargo, bueno, estamos de acuerdo, lo estamos hablando ahora con Lore por interno. Decimos sí, el libro de Alberto Díaz es un gran texto. Hay otros libros como La ingeniería genética de Francisco Soberón. Creo que esos textos son textos que no son tampoco tan básicos, porque Sí, sí, me queda porque sí, yo veo como, o sea, son textos que te permiten adentrarte en el mundo de la biotecnología. Ujú. Porque hay una cosa, Jimena, que es, digamos, una de las banderas de nuestra acción científica. Es que no, o sea, no hay que sacrificar el rigor científico, hay solamente que hablar en un lenguaje diferente. Ujú. Puedes hablar de los temas más profundos científicamente, pero lo puedes hablar con niños desde 5 años hasta jóvenes de último semestre de universidad. Solo le varías el lenguaje. Entonces, Claro, por supuesto. entonces sí, sí, hay que apuéstele a esos libros, apuéstele a mirar en internet. Hola, los youtubers son muy buenos, pero es que a veces hablan mucha bobada. Entonces es bueno uno llenar el cerebro de bobadas, pero también es necesario dejar un pedacito para el cerebro lógico, para que la parte evolutiva de todos estos siglos no se nos duerma. Entonces busquen ahí en internet. Hay páginas a nosotros, bueno, nosotros tenemos un programa y los invito a quienes están escuchando esta charla con sus hermanitos, sus primitos, ustedes mismos. El sábado vamos a tener un taller que se llama Legos Construyendo Pequeños Científicos. Es nuestro bebé. Legos quiere empoderar a los niños de todas las edades de la ciencia. Entonces, es muy bueno disfrutarse. Por ejemplo, les voy a contar un chisme. Yo tenía un estudiante y mi estudiante descubrió que su mundo era el diseño de modas. Él estudiaba química. Pero ¿cómo integrar el diseño de modas con la química? Porque él no quería dejar de ser químico. Resulta que en su tesis de grado identificó unas moléculas fluorescentes y las incorporó al algodón. De manera que su tesis de grado literalmente fue un desfile de modas donde él demostró, porque él hizo las blusas y los vestidos, donde demostró que cuando incidía la luz en el algodón, cambiaba de colores. Entonces dependía el color que incidía para que vibrara la otra, exacto, vibrara la otra longitud de onda. Eso, o sea, eso fue una cosa loca, tremendamente loca, y el hombre en este momento está en Lafayette. Entonces, muchachos, o sea, esto es para que todos lo hagamos. Aquí no solamente por eso, las biotecnologías, entender los colores de la biotecnología es empoderarnos de las herramientas, Sí, pero corresponde a nosotros hacer la mezcla. claro, claro, es que el límite, no hay límite, mejor dicho. La imaginación es tan grande y tan poderosa
que el límite lo ponemos nosotros. Y lo que tú decías, que es tan fácil, uno puede hablar de temas muy complejos en un lenguaje sencillo, obviamente que no pierde ese rigor científico, pero todo lo da el empoderamiento del conocimiento. Cuando se tiene el conocimiento, se puede transmitir a cualquier nivel. Y esto lo tienen que empezar los muchachos desde ya. Es decir, sí, nosotros tuvimos que aprender sobre la marcha, pero cuando los muchachos toman este tema desde sus inicios, desde el colegio, y se apropian de él, van lejos, van volando, y son los llamados a cambiar el mundo definitivamente, a tomar la posta. Sí, señora, definitivamente a cambiar el mundo. Y no es plaza de cajón, queridos. Es que si Sí, usted en su casa no decide que lo va a cambiar, sin importar el lado que usted tenga, le aseguro que otro día decide que sí. Entonces usted se va a claro. quedar ahí mirando, diciendo, ay, ya tan bueno, yo hubiera hecho una chaqueta que fuera una hora loca, la chaqueta para la hora loca. Yo hubiera hecho eso. Pero no, como usted se quedó ahí pensando que qué bueno hubiera sido y no le apostó a Sí, estudiar, entonces no, con ganas, muchachos, a estudiar con muchísima berriendera, porque el mundo es eso. Sí, no importa cuántos exámenes pierda usted, nada. Si los pierde, vuelva y los presente. Ese todos hemos perdido exámenes. Usted vuelva y levántese y arranque, pero no arranque solamente para el examen. Arranque para disfrutar el saber, para que usted le chicanee a la familia, para que le chicanee a los amigos, sí, para sí, que sí. eso, para que cuando estén hablando de Minecraft, usted diga, ole, ¿y qué tal si uno de esos muñecos les mete moléculas químicas? ¿Será que expresarían emoción? Ah, es que la biotecnología también se mete en las TICs, muchachos. Entonces, entonces a soñar, muchachos, a soñar para que este Así es. mundo los necesite. Súper, súper. Tú ibas a decir algo. Ah, no, ya no vamos acabando. Esto está tan bueno No, yo que así no que queremos acabarlo. algo sé hacer que, bueno, hablando de los libros, no sé, este cuento de la tecnología es igual, vemos que involucra muchas ramas de la ciencia y también el hecho de buscar libros también un poco en la parte básica, porque igual eso nos va a direccionar específicamente el conocimiento. Muchas veces vamos a leer, bueno, que cómo hacer un cultivo, o en este caso cómo hacer la extracción de un metabolito, pero también necesitamos saber qué es un metabolito, qué es un cultivo, bueno, cosas como tan específicas como esas que de pronto la ciencia básica nos da. Los libros tan básicos de química general o de química orgánica también pueden inducirnos a como ese proceso de formación básica que debemos de tener, porque vemos que es una parte que es aplicada. La gente sí nos emociona porque es el hecho de poder ver exactamente que se está produciendo, se está expresando, lo podemos tener acá, pero también hay que también decirle a los muchachos que eso no está así, por eso tiene todo un piso, tiene algo muy fuerte debajo de él, es que es una ciencia que es básica, que en este caso es la química, la física, la biología, la matemática, y que también obviamente de esto se agarra y esas son las raíces que tenemos de ahí. Entonces, a la hora de consultar, tener como esa opción también de saber que los libros en la parte de ciencia básica son importantes. Y yo complementaría eso con, no solamente lea, escriba, pues si no encuentra el libro, escríbalo usted. Vaya y pregúntele a su abuelita, que las abuelitas conocen de matas. Pregúntele a su abuelita y si su abuelita no sabe, ella le pregunta a una amiga y le va a decir, mira que Rosa le salió una erupción acá en un cachete. Oiga, y esa Rosa gastó plata en eso. Pero imagínese que fue donde doña Pancracia, que vendía unas semillitas de abedul, y resulta que ella aplastó esas semillas de abedul, pero no las podía aplastar en cualquier época. Las aplastó en la luna nueva. Entonces aquí es donde viene la magia, ¿no? Era la luna nueva, porque entonces lo que ya entendemos es que el metabolito se expresaba en ese momento, ¿no? Entonces, en la luna nueva ella se puso la mascarilla. ¡Ay! Y eso fue bendito, eso se le quitó. Entonces se acaba de pasar de la biotecnología verde a la biotecnología roja y de hecho ya se metió a la blanca porque va a ser un cosmético. Entonces, usted escríbalo. O sea, queridos chicos y chicas, escriban esa historia, escriban esos cuentos, porque eso formará parte de sus memorias científicas. Totalmente. La creatividad es impresionante y es fundamental en este momento de creación de conocimiento. Sí. Hay una cosa, y si me lo permiten también los profes que enseñan y que yo creo que muchas de las personas que están conectadas acá, que nos han reportado que son profesores, es vital que recuerden, porque no voy a decir nada nuevo, ¿no? Y es que también el papel de los profesores en las escuelas y el papel de uno como padre de familia para incentivar estas vocaciones científicas es supremamente importante. Yo tengo una chiquita de 9 años y yo me atrevo a leer páginas de libros
que no son escritos para niños, pero depende mucho, y mis compañeros de la biblioteca que son expertos en literatura infantil y juvenil seguramente estén muy de acuerdo conmigo, en que la forma en que uno como mediador de lectura también ofrece estos textos a los niños les motiva a leer otro montón de cosas. Yo recuerdo que uno de los libros que yo, o sea, de temas de biotecnología, que estaba leyendo alguna vez con mi hija, era una historia, estábamos leyendo en el club de lectura científica, recuerdo mucho sobre Watson y Crick y el origen del ADN, y conseguimos un libro grandote, grandote, que es como una historia más bonita y menos ruda, por decirlo de alguna manera, del ADN, de la colección de la ciencia mayor, de la ciencia que ladra del grupo de Siglo XXI Editores, unos argentinos que hacen cosas divinas. Y yo estaba leyendo en la sala un par de páginas, ¿no? Y ella, mami, ¿qué estás leyendo? Y yo dije, ve, qué raro esta niña. Mami, estoy leyendo sobre tal cosa, mami, ¿eso qué es? Ven, te leo en voz alta esto. Y paraba y le explicaba cositas o le contaba cosas. Y ella comenzó, mami, léeme más, léeme más. Y puede que no entendiera muchas cosas, pero era la conversación que tenía conmigo, la que al final como que le despertó el interés. Y en algunos momentos tú la ves y hace comentarios que uno dice, ven, no son acordes a su edad, pero le despiertan un poco la vocación científica. Y hoy en día tú le preguntas a mi hija qué quiere ser cuando sea grande y claramente te dice, yo quiero ser científica. Entonces, bueno, obviamente ese ejercicio también de mediación ayuda muchísimo. Yo invito a los profes que nos acompañan a que se den por lo menos 5 minuticos, 10 minuticos de sus clases y les lean a los chicos una página. No una historia, no una página. Y déjenlos en la duda, déjenlos con las ganas de saber qué viene más adelante. Y en la siguiente clase seguro les van a decir, profe, léanos, termínenos de contarles esa historia. Y esos libros que les pusimos ahí, que yo les puse en el chat, son algunos de esos libros que son más dirigidos a niños y a jóvenes y que despiertan esa curiosidad. Entonces se los recomiendo mucho esas dos colecciones, La ciencia que ladra y la colección del Fondo de Cultura Económica, La ciencia para todos, un poquito más para más adultos, pero, o más jóvenes, perdón, de más edad, pero son dos colecciones súper interesantes en estos temas y los libros que aparecen de biotecnología, en verdad, bien vale la pena leerlos con ellos. Sí, Muchas gracias, Uli. Nosotros les vamos a mostrar una foto de nuestra casa. Nos despedimos con esta imagen de Cocora. Es una imagen de Salento, realmente del antiguo Salento. Desafortunadamente ya gran parte de eso ha sido talado para sembrar pino y aguacate. Y aguacate. Sin embargo, bueno, los humanos, yo creo que estamos destinados a ser semidioses, ¿no? A generar nuevas dinámicas en la naturaleza. Y invito a las personas a no satanizar la biotecnología. La biotecnología moderna no es eso, es moderna, es una ciencia que está en formación, está en la adolescencia, diría yo, y, y necesitamos, y tiene este momento las discusiones éticas de grupos muy fuertes, porque no queremos como humanidad perder ni nuestro ADN, ni nuestro patrimonio ecológico. O sea, digamos que esa ciencia ficción que nos han recreado y que sataniza la biotecnología, queremos que quede ahí en la ficción, no en la ciencia. Entonces, la humanidad está haciendo ejercicios científicos y bioéticos muy serios, muy estrictos, y tenemos que, si bien mantener imágenes como este recuerdo, tenemos también que darnos la oportunidad como humanidad, dejarles a las generaciones venideras un mayor bienestar. Entonces, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta charla, esperamos que les haya quedado en sus corazones las ganas de soñar, las ganas de hacer ciencia, las ganas de apostarle a lo diferente y sobre todo de apostarle al país. El país nos necesita a todos, el mundo nos necesita a todos. No importa cuántas veces haya que tocar las puertas, algunas se abrirán. De 500 puertas me decía mi abuelita cuando yo estaba buscando novio, algunas se abren, ¿verdad? y se abrió. Se abrió. Apuesten, muchachos y muchachas, profes, escuchen ese mensaje que tiene Zulia. Escuchemos a nuestros estudiantes, apostémosle a la educación de los niños y las niñas, a dejar el corazón en el aula. Esto está siendo difícil para todos.
a todos se nos quema el almuerzo mientras estamos en el parcial, mientras estamos en la conferencia, mientras estamos en el artículo. O sea, es increíble cómo todos nos volvimos multipropósito. A todos nos está pasando lo mismo, todos llegamos a las 11 de la noche y decimos, Dios mío, el cuerpo no puede más, y dormimos 2 o 3 horas y volvemos y arrancamos. Esa es la historia de vida de todos nosotros. Se nos puso a prueba para ver qué tanto podíamos salvaguardar nuestra felicidad. Entonces, seamos felices en nuestro trabajo educando. Educar es un gran honor. Tomemos nuestros estudiantes y enseñémosles a soñar, porque la formación pedagógica se aprende más fácil si uno la da con mucha paciencia. Y esos chicos y chicas que uno tiene al otro lado de la pantalla, pues también están viviendo situaciones muy complicadas, porque, bueno, el estrés de la familia, el estar tan solos, tan aislados. Entonces, no, mis profes, echémosle ganas a esto y eduquemos nuestra generación con mucha pasión. Entonces, pues, por lo pronto les mandamos a todos un abrazo muy grande, una feliz tarde y nos vemos el sábado. Gracias, Clara y Andrés. Clara, Mucha pasión, ¿sí o no? gracias. 100% pasión, baterías bien puestas. Eso es lo que mueve todo esto. Sí, entonces nada, pues al final y para cerrar esta noche tan maravillosa que hemos tenido con la profe Clarita y el profe Andrés, pues los invitamos, les puse el link aquí en el chat del Facebook para que conozcan un poquito más del perfil académico de cada uno de los doctores que nos acompañaron el día de hoy, pero era importante que los conocieran desde el lado humano y científico que siempre hay detrás de los científicos colombianos. Y allí hay un link para que puedan inscribirse al taller. Alguien me preguntó y le acabo de responder. Solamente hacer clic, inscribirse, poner unos datos básicos y esperan un correíto de confirmación donde les decimos los materiales que haya que hacer o les damos unas instrucciones básicas del taller y nos vemos el sábado 10 de la mañana muy puntualitos. La invitación es para jóvenes y para niños particularmente, pero la idea es que vengan acompañados de sus padres, de sus maestros. Y si un maestro me dice, no, no tengo hijos, no, nada, de una. Está abierto para ustedes, para que puedan aprender de estas experiencias, para que las lleven al aula, para que se llenen de ideas y de cosas bonitas para seguir. Pues motivando esas vocaciones científicas y dándoles otro tipo de espacios a los niños que tanto lo necesitan ahora que estamos súper confinados y algunas veces muy estresados por todo este tema del encierro. Entonces, nada, de verdad, muchas gracias. Nos vemos el sábado y tienen una tarea todos los que están conectados con nosotros hoy y es tratar de invitar a la mayor cantidad de personas posibles porque esos espacios son muy reducidos, el cupo es limitado, entonces solamente las primeras 50 inscripciones que lleguen son las que vamos a aceptar. Entonces, corran, cuéntenle a todo el mundo para que alcancen a estar en ese grupo y nada, y nos vemos el sábado y un abrazo a todos. Dime, Lore. Zuli, acuérdense que mañana también tenemos charla a las 5 sobre Bacillus thuringiensis, obviamente esa gran bacteria que también ayuda, como dicen, a transformar y aumenta el crecimiento entonces de las plantas, o sea, entender un poquito más eso del trasfondo. Después está el tema de plantas transgénicas y mira que Jimena preguntaba mucho esa diferencia, obviamente, entre esa o sea, manipulación y qué es esa planta transgénica. Entonces, yo creo que esos dos expertos que tenemos también invitados para para miércoles, obviamente, y jueves, y cerramos con ese panel el día viernes. O sea que inscripción, solamente darle clic a la inscripción y ahí los esperamos en nuestros auditorios. Muchas gracias. Un abrazo y un placer. Gracias a ustedes, muchas Un gracias. placer. Toda esta semana, Biotecnología Verde a las 5 de la tarde, toda la semana, entonces no se despeguen de nuestras redes sociales y consulten toda la información en Banrep Cultural para toda Colombia. Feliz noche a todos. Flores, bendiga, Jimena, profes. Los bendiga, un abrazo. Para todos y Feliz todas. noche. Gracias. Feliz noche y feliz noche a todos los conectados.